Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Bienvenidos, estamos al aire una vez más, aquí en esta tu estación que te bendice a diario, Corban Radio 89.1 de FM. Alégrate y gózate en tu Creador, que este es un nuevo día que ha hecho el Eterno para ti y para mí. Amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, cada uno de nosotros siempre será tan feliz como cada uno de nosotros decida hacerlo. Quédate aquí con nosotros. Quédate aquí porque aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Gloria a Dios, sigamos contentos, alegres en este nuevo día, porque hoy es un día en el que podemos ponernos a cuentas con el Eterno. Es el día en el que el Señor lo ha diseñado para cada uno de nosotros. Amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, te saluda una vez más tu amigo, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, transmitiendo en vivo y en directo una vez más aquí tras los micrófonos de Corban Radio. Te saluda desde Tijuana para el mundo, aquí a través de www.corbanradio.com, a través de este perfil de Facebook y a través de nuestra frecuencia abierta en FM 89.1. Nos puedes encontrar también con nuestra aplicación de Android. Directamente la puedes descargar de la Play Store. Búscala así. La palabra Corban se escribe con K de kilo. Corbanradio.com. Gloria a Dios. Corban Radio 89.1. Directamente descárgalo allí en la Play Store. Mando un saludo muy afectuoso para Andrés Aldava. Andrés, un saludo muy afectuoso acá por detrás del Cerro Colorado. Un saludo a todo Tijuana del este, al este de Tijuana. Gloria a Dios, a la iglesia Corbán Samar, que está ubicada ahí por el Cerro de las Abejas. También un saludo muy afectuoso para Alex Denis por acá en la mesa de Otay. Para mi hermanito Antonio Lozano, que nos sintoniza fielmente por allá en Fresnillo, Zacatecas. Un saludo para usted y su familia, mi hermano. Sigo orando por cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Alegremos nuestro corazón sin importar si estamos en angustia, en enfermedad, en tribulación. Todo eso es efímero y es pasajero. Lo que verdaderamente nos debe de hacer feliz es tener a Cristo en nuestros corazones y poder disfrutar de un día más de vida. Iniciamos nuestro viaje a vista de vuelo de águila, sobrevolando el capítulo 4 de Isaías. Hoy analizaremos el capítulo 4 completo y parte de el capítulo 5. Estamos sobrevolando hoy, amigo, amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, este fascinante libro de profecía escatológico del libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1 en este nuevo día que el Eterno nos da. Una profecía completa que comienza en el capítulo 2, te recuerdo, capítulo 2, y finaliza en el capítulo 5. Capítulo 2, 3, 4, 5, todos conforman una sola profecía. Tenemos un resumen de todo el libro de Isaías, porque el profeta tocó todos los temas que después trataría
en el resto del libro. Como un prefacio introduccional, este capítulo 4 es el más breve del libro y tiene solo 6 versículos. Aquí tenemos una descripción de las condiciones que prevalecían en la época de la cautividad babilónica y también de las más condiciones que estarán presentes. Las demás condiciones que estarán presentes en el periodo de la gran tribulación, inmediatamente antes del establecimiento del reino milenial de Cristo, el reino mesiánico. La estructura de este capítulo es muy sencilla, nada compleja. En el primer versículo es el único que describe las condiciones existentes. Recuerda que debemos ser felices sin importar las condiciones que nos rodean. Las condiciones en aquella época del periodo de la gran tribulación muy próximo, y es aquel periodo de los últimos días. El resto del capítulo presente ante el lector y la preparación necesaria para entrar al reino de los cielos. Esta sección es, por supuesto, enteramente anticipatoria. Ahora veamos en el capítulo 4, versículo 1, y te recuerdo que esto es directo para el pueblo de Israel, no para la iglesia. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permíteme llevarte a este comentario. Ellos pedían llevar su propia ropa. Llevar la ropa, permítenos llevar la ropa, le decían. Quita nuestra deshonra. Estas son las condiciones que prevalecían a causa de las espantosas bajas de la guerra. Como en todas las guerras, allí también había habido víctimas. Y las condiciones en las que se encontraban o se encontrarán en aquel periodo de la gran tribulación. En otras palabras, debido a que la población masculina estará tan diezmada debido a la guerra, la población femenina será mucho más numerosa, hasta el punto de que 7 mujeres estarán dispuestas para combatir. Un hombre en aquellos días, y no solo eso, sino que todas ellas estarán dispuestas a trabajar. Aquí tenemos que suponer que el hombre no tendrá que hacer nada más que llevar las cuentas para ellas, pero aquí hay un simbolismo oculto. Pero de lo literal tendrán que asegurarse que cada una de ellas comparta las necesidades que existen en la casa. La descripción nos revela las dificultades, las difíciles condiciones que existirán en aquel periodo. En cierto modo, podemos decir que en algunos países que han tenido que participar la última guerra mundial y otras decisivas guerras, que han existido aquellas condiciones. ¿De qué condiciones estoy hablándote? Condiciones de escasez. Sí, escasez de hombres. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha notado una situación después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Vietnam. En un determinado momento, el número de mujeres superaba a los hombres. En 80,000 le superaba. En el versículo 2 leemos: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y para gloria. El fruto del país para grandeza, el fruto del país para honra a los sobrevivientes de Israel. La frase en aquel tiempo se refiere al día del Señor. Esta frase, una y otra vez en Isaías y en todos los profetas, y será mencionada aquí nuevamente, pero en el Nuevo Testamento tendrá una especial connotación,
Y en el Antiguo Testamento, allá con el profeta Joel, ahí tuvo algo que decir sobre el día del Señor. Comenzará como todos los días de los hebreos, con la puesta del sol. Comenzará con la oscuridad y avanzará hacia el amanecer. Y el día del Señor comienza con la gran tribulación, que es la oscuridad del atardecer, y continúa el reino de Cristo, que será el amanecer. En este versículo hay también una referencia a nuestro amado Yeshua el Cristo, porque Él es el renuevo. Hay unas 18 palabras hebreas traducidas por la palabra renuevo. Sí, 18 de ellas. Todas se refieren al Señor Yeshua el Cristo. Y aquí la palabra renuevo significa retoño. Y más adelante en este mismo libro veremos más menciones similares. Por ejemplo, en el capítulo 11. Y Él es como una tierna planta verde que ha brotado en tierra seca. Es como un tierno y hermoso árbol, el árbol de la vida, al que se hace alusión a través de su persona, y brota en esa tierra seca, la cual es este planeta. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 4, tú y yo vamos a encontrarnos con algo que sucederá con nuestro amado Yeshua el Cristo en cuanto comience a aparecer. Mi hermanita Leticia Lozano Parga, gracias por su fina sintonía. Ya les mandé un saludo, pero les vuelvo a mandar otro por todos los que no les he mandado. Mi hermanita Leticia Lozano Parga, saludos para mi hermano Antonio Lozano, para toda su familia. Yo me mantengo todavía en oración por ustedes. Hermanita Heréndira García, igualmente para ustedes, buenas noches. Que el Eterno le siga bendiciendo, hermanita Heréndira. Un saludo por allá hasta la ciudad gemela, nuestra hermana ciudad de Mexicali. Gloria a Dios, un saludo muy afectuoso, hermanitos y hermanitas. Gloria a Dios. Acontecerá el que de Sión, en Sión, acontecerá que el que quede allí, acontecerá que quien se mantenga allí, el que quede allí en Sión, será dejado en Jerusalén. El que permanezca allí será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes, gloria al eterno Dios. Habrá aquellos que pertenezcan al pueblo del eterno Dios, tanto judíos como no judíos, que sobrevivirán al periodo de la gran tribulación. Aquellos que sufran el martirio, por supuesto, los que se quedaron a lavar sus vestiduras, y los que hayan muerto serán resucitados al final de aquel periodo. En el libro de Mateo 24:13, que te repito, también se dirige no a la iglesia, se dirige al pueblo de Israel, al pueblo literal del Señor. En Mateo 24:13 el Señor expresó de una manera que siempre ha parecido poco extraña, pero Él estaba mirando al final del periodo de la gran tribulación. Cuando los huesos secos se levanten, cuando las dos naciones no sean más dos, cuando sea una sola. Miraba al final de la gran tribulación cuando dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que te acabo de mencionar y estas alusiones son para el pueblo de Israel. Ahora bien, ellos fueron sellados al comienzo de la gran tribulación, ¿recuerdas? Allá en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde fueron sellados los 144,000 de todas las tribus de Israel. No te confundas y no permitas que otros te confundan. Estos 144,000 sellados de Apocalipsis fueron sellados. El sello es resguardo. El sello significa protección. Estos fueron sellados para ser protegidos, para que en toda la gran tribulación no sean tocadas sus vidas. Estos 144,000 serán atormentados con lo que vean, con lo que presencien, porque hasta ese momento se habrán mantenido negando a Yeshua el Cristo. Pero al final de la gran tribulación, ellos reconocerán que no hay ninguna otra forma de llegar a la salvación más que a través de Yeshua el Cristo, y allí serán perdonados. Ahí la nueva nación naciente, el Israel completo,
podrá tener acceso a el reino milenial de Cristo. Estos 144,000 no se refiere a personas que no sean israelitas, exclusivamente a ellos. Y ahora, a través de esto, nuestro amado Yeshua, que es el pastor de pastores, Él es capaz de guardar a los suyos, sus ovejas, y por lo tanto, estas van a resistir toda la gran tribulación hasta el fin. Y tenemos la misma idea expresada en Isaías, tanto en Isaías como Apocalipsis. Hablan de una gran multitud de personas, 144,000 que fueron sellados al principio de la gran tribulación para que sus vidas no fueran tocadas, sobrevivirán a este periodo. En el versículo 4 del capítulo 4 de Isaías nos dice que cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. También aquí quiero decirte que no permitas que otros te engañen con supuestas interpretaciones. Yo no te estoy interpretando nada de manera personal, te estoy interpretando a la luz de las Escrituras. Es más, no estoy interpretando nada, solamente te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, pues es ella misma quien explica qué significa qué y cada una de las figuras, tipos y señales que nos muestra tanto en Isaías, en Daniel, en Apocalipsis, todos los libros proféticos. Y las hijas de Sión son Judá e Israel, el reino del norte. Y la ciudad de Jerusalén, esta es la novia de Cristo. No es ni la iglesia, aunque la iglesia forma parte de. No es ni Israel del norte, aunque forma parte de él. No es ni Judá, el reino del sur, porque forma parte de él, sino que la novia de Cristo es la ciudad ataviada. Pero tanto las hijas de Sión, reino del norte, reino del sur, son limpiadas en la gran tribulación, pasan por un proceso de limpieza. Asimismo, lo que es la ciudad de Jerusalén, asimismo llega a ser emblanquecida. Mi hermanito Salvador Araujo, el Eterno le bendiga, mi hermano. Le mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos. El Señor limpiará a las hijas de Sión y también a la ciudad amada. Será derramada sobre ellas gran bendición. En medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. A esto el profeta Zacarías le añade en el capítulo 13, en el versículo 1, allá cuando dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado de la inmundicia. Así es, gloria a Dios. Como podrás apreciar, el pueblo del eterno Dios debe de estar preparado para entrar en el reino de los cielos. Esto nos lleva a formular una pregunta pertinente cada año en el que nos encontramos en el umbral de un nuevo año. Decimos que vamos a hacer mejoras o que vamos a hacer algo mejor, cosas mejores. Hemos estado diciendo lo mismo por años a nivel generacional. La pregunta es, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, ¿estás tú, está usted, están ustedes preparados para ir al cielo? Supongamos que en este mismo momento, tal como cada uno de ustedes, el eterno Dios los lleva al cielo, ¿es usted apto para entrar al cielo? No podemos responder por usted. No puedo responder por ti, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos. Por supuesto, pero creo que hace falta mucho tiempo, mucho trabajo de reparación, y para que tú y yo estemos preparados para ir al cielo, solamente tenemos que aprender cómo adorar al eterno Dios en su presencia. Julio Valencia,
mi hermanito Julio Valencia, un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso hasta por allá, la Ciudad de México, a CDMX. Un fuerte abrazo, mi hermano, mi amigo Julio Valencia, para ti y toda tu familia. Amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, en esto consiste la vida, en esto consiste el caminar del cristiano, no en hacer o en dejar de hacer cosas que nos dicen que no son correctas. El eterno Dios no nos exige una perfección, porque la perfección llegará cuando estemos ante Él. Tú y yo tenemos que aprender a adorarle, alabarle en este momento en nuestras vidas, alejarnos del religiosismo, alejarnos de lo que es la idolatría y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Esto es como una escuela de preparación para la eternidad. Muchas personas cometen el error de pensar que esta vida lo es todo, y por supuesto que no. Esta solamente es una preparación para la eternidad. En esta tierra, en este reino plano, tiene lugar una preparación tuya y mía. Debemos prepararnos para la eternidad. Supóngase que el eterno Dios te toma y que te lleva al cielo tal como está en este instante, tal como eres tú. Y no tengas dudas que el Eterno lo hará, porque puede hacerlo y seguramente que lo hará, porque es una promesa. La pregunta que te hago, ¿crees? Amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, ¿creen ustedes que se sentirán como un pez fuera del agua? No tenemos que observar cosas que no. Nos tenemos que enfocar. Y mucho me temo que te sentirás como un pez fuera del agua. Porque si en este mismo instante tú y yo fuésemos llevados allá, seguramente que estaremos sintiéndonos como un pez fuera del agua. Pero lo hermoso, lo maravilloso es que, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, no porque seamos santos, no porque hayamos vivido una vida de perfección, no. En ese momento seremos semejantes a Él, porque Él nos hará semejantes así. Y Él tendrá que hacer en nosotros muchos cambios, cambiará radicalmente nuestro ser. Y algunos de esos cambios ahora los tenemos que notar. Lo que dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Isaías, dice: y creará el eterno Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor. Como un dosel es un cielo, es un tope, y la gloria de Dios estará entonces sobre toda la casa de su reino. Está hablando del reino milenial de Cristo. No, amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo ya no estaremos aquí. Esta será, amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, esta será una realidad gloriosa para el pueblo literal del eterno Dios. Aquí en el versículo 6 dice: y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y protección contra la tempestad y el aguacero. Es decir, que la nación de Israel en aquel día, al fin tendrá seguridad y la protección y esa paz que evidentemente el día de hoy no tiene. Así que esta profecía no está siendo cumplida todavía. Los judíos todavía se encuentran dispersos, no han regresado a su tierra, como lo dice el profeta Zacarías 3:10. Porque los que hasta el día de hoy están regresando son de los que se tiene registro de la casa de Judá. Son de las familias que se dispersaron
en las diásporas, las familias judías de Judá, que se dispersaron desde el retorno de Babilonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Y están regresando estas familias, pero no son las 12 tribus. Zacarías 3:10 dice, viviendo en paz, y cada uno debajo de su vid y de su higuera. Observemos que la paz siempre sigue a la gracia, misericordia y limpieza. El problema nunca ha sido un determinado partido político. La política no está contemplada aquí, ni tampoco un país extranjero. El problema se encuentra en el corazón del ser humano, porque la guerra surge, porque ya se encuentra en el corazón del ser humano. El hombre, la mujer, el ser humano es una criatura guerrera, belicosa, porque es un pecador, es un rebelde y se niega a tratar esa realidad. Y habrá una guerra después de otra hasta que el corazón del ser humano sea cambiado por completo, hasta que se entregue a los brazos de Cristo. Esto es lo relevante del capítulo 4. Pero pensando en esto, entremos al capítulo 5, que trae un tema que es la canción de la viña y los 6 lamentos que le siguen. Este capítulo finaliza la sección que comienza en el capítulo 2, la profecía de la que se habla desde el capítulo 2, 3, 4, termina aquí en el capítulo 5. Los primeros 7 versículos constituyen la canción de la viña, la que nos habla de los pecados de allí en adelante, específicos que traerá el juicio sobre la nación, y se especifica el castigo para cada uno de los pecados. Vamos pues a considerar la canción de la viña. Aquellos que han leído la canción de la viña en el idioma hebreo podrán decirnos de qué es, de qué se trata. Y sin duda alguna, una de las canciones más maravillosas que jamás se han escrito. No hay otra similar que pueda rivalizar con esta obra de alabanza. Es una sinfonía musical y es absolutamente imposible reproducirla en un idioma que no sea el hebreo. Es que es en realidad una verdadera canción, y el idioma hebreo también en sí mismo es poesía pura. Esta canción, comparable con cualquiera de los salmos, la viña representa la casa de Israel, de la que nos habla el versículo 7. Así, la viña se convierte en una de las 2 figuras de la Biblia que han sido tomadas del mundo de la botánica. Y esto para representar a toda la nación de Israel. La otra figura utilizada en las Sagradas Escrituras es la higuera. Estos 2 simbolismos nos hablan de algo de antes de la muerte de nuestro amado Yeshua, cuando él pronunció la parábola de la viña, que obviamente se refiere a toda la casa de Israel. Como yo le digo, el Israel completo. Y podemos ver allí en el libro de Mateo 21, 33 al 46. Aquí en el libro de Isaías, el profeta anuncia el cautiverio inminente del reino del norte bajo el dominio del reino asirio, y el cautiverio del reino del sur bajo el dominio del reino babilónico. En el libro de Mateo, nuestro amado Yeshua, el Cristo, muestra que el eterno Dios había dado a Israel una segunda oportunidad con el regreso a Jerusalén, aquel regreso de aquellos cautivos, aquellos que habían estado 70 años allá en Babilonia. Mi hermanita Alma Nereida, le mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso también para usted, hermana Marbella. A ambas les doy las gracias por su fina sintonía. Hermanita Alma Nereida Medina, estoy orando por usted, por sus hijas, por su familia. Espero verles pronto en la iglesia. Gloria a Dios.
Así es, 70 años de cautiverio en Babilonia habían pasado, pero el rechazo del Hijo del Eterno Dios, el rechazo del Hijo del Padre Eterno, daría paso a una de las dispersiones más extensas y más graves. Escuchemos entonces la canción de la viña, leámosla juntos, ahí en el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías, donde dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando aquí dice mi amado, se refiere a nuestro amado Yeshua, el Cristo. Él es el Mesías de Israel, el Salvador de toda la nación. Y después aquí el texto menciona al profeta. Mi hermano Rafael Orihuela, un saludo, mi hermano, que Dios le bendiga. No puedo hacer invitaciones a la transmisión porque estoy transmitiendo con una cámara externa, pero le mando un fuerte abrazo, un saludo, mi hermano. Espero verle aquí en programación, mi hermano. El Eterno le bendiga grandemente. Amigos, hermanos, después de lo que se ha mencionado por el profeta, de aquella ladera fértil, el monte de Sión, no había nada malo en aquella tierra. El problema era la viña misma, la misma viña. Es decir, en el versículo 7 se aclara que la viña era la casa de Israel. Yo no lo tengo que interpretar, ni tú ni yo. Lo dice concretamente la palabra de Dios. El reino de Judá no se refiere a la iglesia o a algún otro grupo. Aquí no hay lugar para otra suposición o alguna otra conjetura. Este pasaje es otra vez como si el mismo eterno Dios estuviese invitando a la sala del tribunal para considerar las acusaciones que tiene contra su pueblo elegido, contra el Israel completo. Amable radioescucha, mis amigos, mis hermanos, en el momento en el que tú escuches a el que está acusando a Israel, el que te está acusando a ti, tú mismo te sentirás condenado, porque sabrás que en ti hay culpa. En el versículo 2 nos dice: la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. El eterno Dios tomó a la nación de Israel, librándoles de la esclavitud desde Egipto. Les sacó de la esclavitud, los sacó de allí de la condena y los colocó en tierra prometida. Él esperó que los israelitas produjeran frutos de justicia, de arrepentimiento, sobre todo de la justicia de ser elegidos como un pueblo justo, y les exigió que honraran y trajeran gloria a su nombre. Ellos fracasaron vergonzosamente. ¿A qué se refiere esto, amable radioescucha? El Eterno les había dado una encomienda: el que predicaran que hay un Dios misericordioso, el que predicaran que había un Dios que aceptaba a todo aquel que venía a buscarle, el que predicaran que había un Dios todopoderoso. ¿Y qué hicieron? Lo atesoraron, lo guardaron para sí, no lo quisieron compartir. Y a causa de eso, como colmo o para vergüenza suya, se vuelven a la idolatría. No solamente olvidaron la encomienda, sino que vuelven a la idolatría. Fracasaron, vergonzosamente fracasaron. Y continúa diciendo en el versículo 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. El eterno Dios les estaba pidiendo a esta gente que juzgara, que comprara la diferencia, comparara la diferencia entre el Dios de Israel, entre Dios e Israel, que les compararan, se compararan a sí mismo. Y hablando sinceramente, amable radioescucha, mis amigos, mis hermanos, observarán su propia vida seguramente. Yo observo la mía. ¿Estás tú preparado, preparada para quejarte ante Dios? ¿Estás listo para entrar al
tribunal de justicia del eterno Dios? ¿Estás listo para defenderte? ¿Estás listo para asumir tu culpa, para asumir tu responsabilidad? En este momento o en aquel momento podrás gemir y lamentarte cuando tengas algún problema, cuando tengas alguna enfermedad, algo que te acongoje. Hasta podrás pensar que el Señor está siendo injusto contigo, pero es justo en esos momentos difíciles, cuando quizás en un hospital o quizás en alguna morgue por algún familiar fallecido, o en alguna otra oportunidad de considerar tu propia vida y darte cuenta que es el eterno Dios el que está ahí, el que no se equivoca, el que ha estado paciente, el que no está equivocado, porque quien se equivoca es uno. Y entonces tendremos que afrontar la realidad. Tenemos que liberarnos de la idea de que de alguna manera somos algo especial. No lo somos. ¿Qué es el ser humano para que te fijes en nosotros, eterno Dios? El eterno Dios no está tratando de acusarnos, no causa ningún mal sobre nosotros, y somos nosotros los que estamos equivocados. El eterno Dios es justo, pero nos ama. Escuchemos lo que nos dice. Pon atención, porque Él lo que quiere es que te vuelvas a Él. Él no quiere juzgarte por tu pecado, porque sabe que el pecado no entró a esta tierra por causa nuestra, y sabe que somos, en cierta forma, personas que le amamos y que somos una especie de mártires. Mártires que el enemigo ha utilizado porque quiere alejarnos de Él, que en cierta forma somos inocentes, pero lo que más quiere de ti es tu alma, es tu corazón, que experimente su amor, que experimente su cercanía. ¿Qué más se puede hacer por la viña? ¿Qué más se podía hacer en el pasado? ¿Qué más se puede hacer hoy en día? ¿Qué más se puede hacer en el futuro? Que es el mismo Cristo el que vino a entregar su vida ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué más evidencias quieres? ¿Qué más necesitas? Porque Él en la cruz del Calvario no solamente te está dando vida eterna, sino que Él se convierte en tu abogado. ¿Qué más se podría hacer a mi viña? Pregunta. ¿Qué más que no haya hecho yo por ella? La pregunta es, como esperando yo que diera uvas buenas, ha dado frutos silvestres, uvas silvestres. El Padre declara que por su parte había hecho previsiones para que ellos produjeran frutos de justicia bajo aquellas circunstancias. Pero había un gran fracaso a espaldas de los israelitas. Los israelitas se convirtieron en algo grave, en un hecho muy grave. Escuchemos lo que dicen los versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, quitaré la protección, será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada, porque hoy están resguardados. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esta fue una predicación de el profeta Isaías, y estaba prediciendo lo que sucedería. En esta predicción, muy clara por cierto, de los próximos cautiverios de ambos reinos, por unos 500 años el eterno Dios había mantenido a las grandes naciones del mundo fuera de Palestina. Aquella zona que era el puente de la unión de 3 continentes, asiático, europeo y africano. Es como si hubiese puesto una muralla alrededor de los israelitas. El eterno Dios no permitió que nadie le causara daño a esa viña, a ese pueblo, aunque muchas veces Él pudo haberlos juzgado. Pero el Padre dijo, vosotros sois mi viña y os he protegido
pero ahora estoy derribando la muralla. Y así fue que primero Siria, y luego Asiria, y después Babilonia, entraron masivamente a la tierra de Israel y la dejaron devastada, reducida. Y a pesar de todo el hecho que sucedió en aquella tierra, en la actualidad, hoy es un lugar que tiene un aspecto de desolación a pesar de tener tecnología y a pesar de aparentemente ser el Israel de Dios, pero no, el Israel actual no es el Israel de Dios. Le pese a quien le pese. El Israel de Dios será levantado cuando Apocalipsis 7 se ha presentado ante la sociedad. Dios había juzgado ya en el pasado a Israel. Y añade en el versículo 6, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella por más de 1000 años. Las lluvias tempranas o las lluvias de otoño y las lluvias tardías o las de primavera no cayeron. Por tal motivo la tierra está tan desolada. Mi hermanito Juan Ramón Ortiz, saludos afectuosos, mi hermano Juan Ramón Ortiz, un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gloria a Dios. Por tal motivo, la tierra hoy en día está tan desolada en la actualidad. Y es que las lluvias tempranas han comenzado, pero las tardías todavía no. Veamos ahora lo que el Eterno nos dice en el versículo 7. Dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y hubo vileza, justicia, y hubo clamor. No es necesario adivinar de quién estaba hablando el profeta en esta parte. La viña se refería a toda la nación de Israel, el Israel completo. Y este versículo lo especifica con mucha claridad. En esa viña, el eterno Dios, como dice este versículo, esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, a continuación llegamos a la sección de este capítulo, la sección que habla de los 6 lamentos. Una vez más, el eterno Dios iba a explicarse. Y lo haría con todo detalle. Se menciona aquí 6 lamentos y cada uno de ellos nos habla de cierto pecado por el cual el eterno Dios estaba juzgando a Israel. Si cada uno de ustedes quiere aplicar estas palabras para su vida, de su pueblo puede hacerlo. Pero la interpretación no es para la iglesia, es para Israel. Para ellos se ha cumplido. Sin embargo, podemos aplicar esas palabras para la iglesia, para nuestras vidas de manera independiente. Leamos lo que dice el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden campo a campo, hasta ocuparlo todo. Habitantes vosotros solos en medio de la tierra. Este fue el primer pecado de Israel. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue este pecado? María Ramírez, un saludo muy afectuoso, que Dios te bendiga. Saludos cordiales. ¿Cuál es este pecado? Este pecado fue la codicia en sus ojos. Y es que no es de extrañarse que los seres más ricos de este planeta provengan del Israel actual, del Judá, del reino del sur. Colosenses 3:5 se nos dijo que la codicia es idolatría, idolatría al dinero. Son los grandes negocios que tratan de acumular y más riquezas, pertenencias, terrenos, países enteros.
a costa del pequeño comerciante. Esto es lo que ocurre a Israel. Esto es lo que le ocurrió a Israel. Así fue como el pequeño comerciante desapareció. Esta modalidad se siguió para que se pudiesen acumular grandes fortunas. La única excusa que uno puede dar para tal expansión es la codicia insaciable de obtener más y más propiedades y posesiones. El eterno Dios juzgará al pueblo por todo esto. Aquí tenemos una pequeña historia triste, la imagen de un gran complejo de granjas en los tiempos de Isaías. En aquellos tiempos la gente se dedicaba a la agricultura, formaban grandes corporaciones, grandes complejos. Así es. Esto no lo hacían para beneficiar al pequeño comerciante, sino para acumular riqueza. Y todo aquello a lo cual uno se entrega completamente se convierte en su propia religión. Y hay muchas personas que hoy en día están adorando en el altar de la codicia. Hay muchas personas que hacen de la codicia su Dios, y es un Dios con aspecto de tacaño. Este fue un factor que produjo la caída de Israel, por el cual el eterno Dios les juzga. En vez de seguir las instrucciones del eterno Dios, ellos comenzaron a extraer todas las riquezas del suelo. Y es que atesoraron a un Dios, lo hicieron personal, se adueñaron de él y no compartieron con los demás, porque él es el Dios de toda la humanidad. Hoy estamos haciendo esto mismo. Hoy en día hay dos poderes fácticos: capitalismo, socialismo. Se está haciendo esto mismo. Estamos viviendo el día de hoy en un mundo que realmente se está mermando en su moral. Y su codicia es cada vez más exacerbada. Estamos buscando petróleo frenéticamente, no para sostenimiento de la energía del mundo, sino para enriquecimiento de algunos cuantos. Cualquier energía que se puede utilizar se explota para generar riqueza. ¿Por qué? Porque los seres humanos son codiciosos, y la codicia está agotando las riquezas de este planeta, aunque es vasto. El Eterno lo hizo autosustentable. Y esto es un juicio del eterno Dios. Y en el versículo 9 y 10 dice: ha llegado a mis oídos de parte de el Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador. Las grandes y hermosas 3 hectáreas de viña solo producirán 1 tonel de vino. 10 medidas de semilla producirán solo 1. El Padre Eterno simplemente les estaba diciendo que, aunque ellos ampliarán sus tierras y su tecnología como hoy en día, el rendimiento no será grande, porque habrá una hambruna que diezmará los frutos de la cosecha. Así que las grandes extensiones de terreno no producirán lo que deben producir. No tendrán una cosecha abundante. A la tierra en la que tú y yo hoy en día vivimos, se le está acabando el tiempo para que sostenga energías propias. En algunas regiones ya escasea el petróleo. Nos estamos quedando sin tierras cultivables porque las corporaciones las han exterminado con pesticidas. El tema de la ecología es simplemente una pantalla, pues el ser humano no está preocupado para nada, en nada, por este planeta, aunque la careta aparente que sí. La contaminación está destruyendo una gran parte de nuestro ecosistema y el ser humano es el culpable. Pero continuamos viendo el juicio que el eterno Dios manda a Israel. Mandará en aquel día, por ejemplo, vayamos a los versículos 11 y 12.
donde dice, ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor. Y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay liras, arpas, panderos, flautas y vino, pero no miran la obra del Señor. Este es un reclamo porque estos instrumentos deberían de estar tocándose para la alabanza al Eterno. Ni consideran la obra de sus manos, porque considerar la obra de las manos del Eterno Dios es darle alabanza solamente a Él. Este fue el segundo lamento, el segundo pecado. Aquí se menciona a la embriaguez y al placer como pecados porque no permiten que el ser humano se enfoque en su Creador, que observe todo lo que el Creador tiene bajo su manto, que lo que tiene en sus manos y que se le adore. La falta de adoración al Eterno es este pecado de toda percepción espiritual. Hoy en día podemos ver cómo drogas y alcoholismo afecta a personas cada vez más jóvenes, porque no conocen la medida, porque no tienen ese don del Espíritu Santo, de la mayordomía. Y muchos buscan mayores causas. Y así suceden accidentes en la gran parte de las muertes, de los trastornos que hoy en día se dan. Ya en la época de nuestros días, todo esto se ha habido mermado, ha causado estragos que han rebajado el nivel moral, no solo de la nación de Israel, sino del mundo, hasta destruir todo como si fuese un cáncer. Todas y cada una de las partes vitales de la sociedad. Este aumento de la falta de control de las personas, de la falta del dominio propio, de fuerzas sobrenaturales que solo puede darlas el eterno Dios, todo esto está destruyendo a la civilización. El eterno Dios siempre nos estará cercando, a no ser que nos empecinemos en contra de Él, y Él quitará el cerco como lo ha hecho con Israel. Esto debería de llamarnos la atención a las personas, para que reflexionemos con respecto al eterno Dios, al único Dios, al que tiene el poder para librarles de esa destructiva esclavitud. Y es que solo hay uno que puede librarte, y ese es Yeshua el Cristo. Y yo aquí para finalizar te digo, como lo decía el rey Salomón, teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano, pues el Señor traerá a juicio, así como lo ha hecho con Israel, como lo estará haciendo próximamente. Así el Señor traerá a juicio toda obra, toda cosa, sea buena o sea mala. Yo le pido al Padre Eterno que te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga de ti misericordia, que guarde tu entrada y tu salida, que haga resplandecer tu propio rostro y que deposite de su paz en cada corazón que esté escuchando este mensaje. Le pido al Padre Eterno que te bendiga, y a ti te pido que aceptes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos vemos el próximo lunes. Que el eterno Dios te siga bendiciendo. Hasta la